Tercera llamada. Tercera llamada y este podcast comienza. Y quedó Muy con la buenas canción. tardes, mi nombre es Gonzalo Jiménez y estás escuchando Know Your Podcast junto con mi buen amigo Diego González, ¿Qué o rollo? también conocido como Diego Go. El día de hoy platicaremos un poco sobre la historia de México y algunos de sus personajes, aprovechando que estamos en el mes patrio. Tenemos como invitados a Mariel Coronel y Julián López. ¿Pueden dar un saludo, por favor? Hola, buenas tardes. Yo soy Mariel, mucho gusto. Muy buenas Pues, tardes a todos, muy buenas tardes. Pues yo creo que si están en la escuela ya todos me conocen, si no, pues me conocerán. Un saludo a todos, un placer estar aquí con Gonzalo, con Diego y con Mariel. Hablando sobre este tema. ¿De qué trata el tema del día de hoy, Gonzalo? Bueno, lo que le platiqué a Diego que hiciéramos era platicar de personajes, cosas curiosas. No es la típica historia de Benito Juárez, era un güey que nació este día y dijo esto y ya. No, es decir, cosas interesantes de un personaje histórico de México. Por ejemplo, Diego creo que escogió Madero y no Ujú. sé quién haya escogido Mariel, Santana. a Santana. Y pues es Ajá. decir, cosas interesantes, un poco chistosas y ese tipo de cosas. Contaros la historia de una manera que sea interesante y no como nos las cuentan muchos en la primaria. Creo que estamos todos de acuerdo en que hay muchos maestros que en la primaria te la cuentan como algo súper aburrido. Pero en realidad es algo de lo más interesante que hay en la vida. No sé qué Ajá, ustedes cuando opinan. te lo platican bien, se siente así como chisme mexicano. Sí. Es que Este, sí. Netflix se queda corto, plebes, con la vida real. Netflix se queda corto. No ocupan inventar nada de lo que les sobran historias. Siempre la realidad supera la ficción en muchas cosas. Y De sí. hecho, la verdad hay cosas que simplemente dices, ¿eso pasó en México? ¿Qué? Reaccionas de esa manera. ¿Cómo que Sí, desenterraron una pierna de un muerto y la anduvieron paseando por la plaza de la... No spoiler, profe. No, hombre, profe, ya spoileó. ya le. Bueno, Ya después pues sin información a María. yo, Spoilers de uno de mis Fundación personajes México. favoritos es siempre, y voy a iniciar ahí, discúlpenme, porque quizá el que voy a contar yo es uno de los, es más antiguo que el que todos ustedes, es el de la Güera Rodríguez. A mí siempre me ha gustado mucho ese personaje, que es un personaje muy olvidado y sin embargo jugó un papel bien importante en la independencia de México. Su nombre de completo era María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira. Era una señora que nació en la Ciudad de México durante la Nueva España en 1778, esta doña. Fue una mujer muy adelantada a su época, en una época donde las mujeres no estudiaban. Era una mujer de alta cultura, realizaba discusiones filosóficas con la crema innata de la intelectualidad novohispana en esa época. Fue amiga del naturalista von Humboldt, que estuvo aquí en el país haciendo sus investigaciones. Alexander von Humboldt fue también una mujer muy controvertida porque mantuvo relaciones de concubinato con muchos hombres, se casó como 4 veces, fue amante de Simón Bolívar, libertador de Colombia, Venezuela, Ecuador. Fue también amante de Agustín Iturbide, consumador de la independencia y también el primer emperador de México. Y también se supo que era muy buena amiga de Miguel Hidalgo y fue de las primeras que estuvo apoyando la causa independentista. Entonces siempre me parece una mujer muy interesante, al punto de que no sé si ustedes estaban enterados que estuvo en la cárcel como 2 o 3 ocasiones. También, por ejemplo, era tanto el cariño que le tenía Agustín Iturbide que cuando entraron en la marcha triunfal del ejército trigarante, cuando toman la Ciudad de México, él desvió la caravana del ejército trigarante solo para poder pasar por la casa de la güera y poder saludarla en el balcón, ¿no? Entonces fue la primera mujer que se divorció en México, se divorció de uno de sus maridos. Casi todos la quisieron denunciar para quitarle sus propiedades porque también era una mujer muy rica en el país y sin embargo fue la primera que le ganó al gobierno en ese aspecto porque ganó la demanda y terminó quedándose con las propiedades suyas
y aparte las del denunciante, ¿no? Al final de su vida, pues la güera Rodríguez terminó muriendo ya de anciana. Se lastimó, se cayó por las escaleras en una ocasión, se lastimó la cadera, ya nunca volvió a ser la misma, ya de adulta. A los 71 años, pues ella se mete al convento y al final de cuentas termina muriendo como monja, ¿no? Pero vivió una vida bien interesante la mujer. Tuvo 4 matrimonios, 4 hijos. Conoció a la crema innata del mundo en ese momento y todos los que la conocían, como Alexander von Humboldt, como Simón Bolívar, como todas las demás autoridades de Europa que venían a México, pues se hospedaban ahí con ella, ¿no? Porque era la mujer más culta, tenía un trato bien agradable y fue una de las precursoras de la independencia, ya que ella apoyó tanto a Miguel Hidalgo, que fue el iniciador de la independencia, como a Agustín de Iturbide, que fue el consumador de la independencia y el primer emperador de México. ¿Sabían ustedes sobre la güera Rodríguez, plebes? La La verdad, no verdad, no. mucho. Es que No. hay muchos personajes que la verdad son puestos muy de lado en la historia. Por el simple hecho de ser mujeres. La mía también fue así. Pueden ser porque es mujeres o por su ideología, que simplemente el país no quiere que tenga ese tipo de cosas, ¿saben? Ujú. Y la verdad no sé por qué, o sea, hay personajes que apoyamos y que fueron un asco de personas, por ejemplo Zapata, que fue un asesino horrible, que cometió demasiados actos que También hay que entenderlos deberíamos... como hijos de su tiempo, ¿no? O sea, Sí, o sea, también. Pero... quizá las circunstancias los empujaron a hacer de esa forma. Ellos no tenían internet ni Twitch para poder ser haters de alguien que les caiga gordo y desahogarse en redes sociales, como uno. Pero pues eso no justifica tampoco. Bueno, es que no sé qué justifica, nunca va a Es que justificar eso de los depende también actos, pues. porque en O sea, su época también no se veía tan mal como ahora, pues. Eso es el hecho de los diferentes tiempos, pues. Ujú. Si, por ejemplo, probablemente si actualmente hubiera nacido alguien como Zapata, como dices, no hubiera alcanzado a ser tanto por todo por todo lo actual, pues. Es la principal ujú. diferencia, pues, que no es la misma. Ya los Sí, sí. tiempos cambiaron mucho. Sí, más o menos, sí. Sí, se Sí, podría decir que más o menos. es que imagínate, si ellos vieran cómo vivimos ahorita en México y cómo nos comportamos, posiblemente para ellos nosotros seríamos malos mexicanos porque no estamos No estamos luchando por el luchando por los país. derechos, etcétera. Estamos muy como alejados a veces de las decisiones de la política y si alguien comete una injusticia, pues a veces simplemente nos callamos o no tomamos papel activo en la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, eran circunstancias, cada circunstancia crea sus personas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la gente critica, ay, ¿cómo en esa época la gente era tan crédula y por qué la obedecían tanto a la iglesia cuando a veces les pedía cosas injustas, etcétera? Hay que entender que en su época era la forma de pensar y que es difícil a veces deslindarse de esas presiones sociales que nos exigen ser de determinada forma, ¿no? La verdad que sí. Sí, pues es que siempre va a ser el cómo se vivía en el tiempo. No se puede juzgar el pasado con el futuro, la verdad. El futuro, Exactamente, esa es como la enseñanza principal. No podemos sí. juzgar el pasado con los ojos del presente. Ujú, sí, perdón, con eso. No, sí es cierto, tienes razón, o sea, no te estoy corrigiendo, simplemente estoy reafirmando lo que dices. No, y Nos es sirve que, mucho para aprender más que nada también, Sí. pues sí, a mi obviamente nos va a parecer. servir de experiencia ver, pero pues también que no nos cuenten nunca sobre esos personajes, siento que es una falta de respeto muy grande, o sea, que aún en nuestros tiempos aún no lo cuenten, ¿sabes? Pues De que hay que, gente que no se toma el tiempo tampoco como para estarlas mencionando, o igual y sí hay, pero no, y como no que solo no mujeres, o le... sea, también otros personajes hombres que tuvieron su importancia, pero que Sí, no no les salieron. tomaron lo que debían de haber hecho, pues. Ajá. Sí, más que nada es eso que ya como que, o sea, si hay mucha gente que igual y sí se toma el tiempo de investigarlo, pues, pero sí hay otros como de, o igual y también es la gente que, o sea, como que dicen, ¿sabes qué? Pues ya lo típico que te enseñan de historia y hasta ahí ya quieren aprender, pues, no, Pues igual es y que no hay también tantos, pues. Es que también tiene eso que... pasa por
cómo nos la enseñan, ¿sabes? Sí, va por ahí el asunto. Los gobiernos crean narrativas, crean estas historias colectivas y son diseñadas, pues estas historias colectivas responden a la necesidad del gobierno de autoafianzarse. Entonces crean una especie de mitología, una especie de pasado mitológico que a ellos les beneficie, que los legitime a ellos como gobernantes. Entonces, si nosotros en México venimos de una tradición muy machista, en la que solamente los hombres han gobernado, solamente los hombres violentos han llegado a gobernar, entonces obviamente ellos van a crear una narrativa que beneficie a ese modelo de hombre violento en el poder. Tenemos ahí a un Álvaro Obregón, tenemos ahí un Plutarco Elías Calles, tenemos ahí a todos estos personajes que son los que ganaron la revolución, por ejemplo, y ellos impusieron la historia que a ellos les convenía en su momento. Y de ahí fueron sacando a lo que no les gustaba, pues la participación de las mujeres, la participación de los homosexuales, la participación de personas religiosas, etcétera. Fueron prácticamente creando el México histórico que a ellos les convenía. Y depende de nosotros poder desmontar esas mentiras en ocasiones o reivindicar a aquellos que fueron expulsados por la historia oficial. Sí. Ya nos toca. Es que, Ya digan ustedes ahí algo, a ver, aviéntense un chisme. Saquen el chisme, eso venimos. Órale. ¿quién Gonzalo, te lo aviento Yo. a ti. Ok. Entonces yo investigué sobre Santa Teresa Orreo, también conocida como la Santa de Cabora. Ella nació en 1873, fruto de una violación por parte de Tomás Urrea, quien era el patrón de la hacienda en la que estaba Cayetana Chávez, su madre de 14 años. Antes de que sigas, güey, no vuelvas a decir esa palabra, güey. Nos pueden tumbar el. No me importa, voy a decirlo, perdón. Ok. Y es de que, bueno, a sus 16 años, Teresa tuvo un ataque de catalepsia quedando dormida durante 3 meses y medio. Eh, hay teorías, o dependiendo de las fuentes que tú busques, dicen que sufrió ¿cómo dice? Sufrió esto a causa de ser abusada por un ingeniero de minería, que hasta dice su nombre, que es demasiado específico, lo cual a mí me hace pensar de que digo, está demasiado específico, creo que esa es la razón, creo que esa es la verdadera razón. Pero están las otras dos que prefiero contar y la que más me gusta, que es que cayó en ese estilo coma, porque en uno de sus... Mientras estudiaba para curandera, tomó demasiado peyote y pues cayó dormida. También está que ella sufría pues ataques de epilepsia catatónica y eso fue lo que causó. Sin embargo, por tanto tiempo que estuvo dormida, pues sus familiares perdieron la esperanza, ya no sabían qué hacer, le estaban haciendo un funeral y un ataúd, o sea, ya estaba en un ataúd de ella. Pero cuando estaban velándola, ella abrió los ojos y todos se le quedaban mirando de que ella solo despertó, así de un sueño de que, estuvo bueno. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y una de las cosas que dijo fue, todo va a estar bien, pero guarden el ataúd. Para que luego esa misma semana su maestra Huila falleciera y fuera enterrada en el mismo ataúd. O sea, como que eso le dio... Porque muchos dicen que eran bruja. Y lo cual se me hace que sí, porque según tenía esto de precognición, si no mal recuerdo. Y siempre ayudaba a ese tipo de cosas, de que cada rato era como que, sí, tú tienes un hijo, vas a estar embarazada y cosas así, no sé. Cosas que la verdad se me hacen muy interesantes. Pero bueno. Huila fue la que le enseñó a hacer una curandera, enseñándole el uso de hierbas medicinales, ungüentos, emulsiones y limpias, demostrando sus influencias por religión católica. Los conocimientos prácticos del curanderismo de la zona noroeste y el espiritismo, formando seguidores, quienes le protegían y la consideraban una verdadera medium. Sin embargo, Teresa consideraba enemigos a los padres, el dinero y a los doctores, ya que en una ocasión hubo un padre que la amenazó de excomulgarla a ella y a todos sus seguidores. Todo esto fue porque, pues, prácticamente ella, como no era completamente católica y se iba más por otros estudios, era de que el padre le decía, hey, no, tú estás mal. Aparte de que ella le decía al padre, güey, deja de cobrarles. Porque pues el padre estaba cobrando a todo el pueblito para casarse, para todo ese tipo de cosas. Y
pues el padre le dijo eso. Y, Diego, ¿tú cómo crees que reaccionó el pueblo? Pues no creo que bien, la verdad. Pero ¿tú qué crees que hayan hecho? ¿Tú qué crees que hayan hecho? Que le hayan hecho a la señora. No, o sea, ¿qué pasó después de que el padre dijo que les iba a comulgar a todos? Pues los excomulgó, ¿no? Pues, Pues agarraron al padre y lo sacaron a patadas del a la pueblo. roña. Órale, qué perro. La neta, Sí. sí. Bestia. O sea, Ya es sé. que no es muy común eso. Que en Es eso, algo o que sea, en antes esa época. eran seguidores demasiado fieles a ella. Pero para es que hicieran te eso. habla al final de cuentas que la señora esta tenía muchísima como apoyo del Liderazgo pueblo, ¿no? también. Liderazgo del pueblo, o sea, que realmente estaba ayudando a la gente. Y eso pasaba Sí, es mucho, que- ¿eh? Eso pasaba mucho que Sí, ¿eh? el cura podía linchar prácticamente personas cuando los criticaban, ¿no? Y en esa época una mujer inteligente o una mujer que no se dejaba, güey, prácticamente la trataban de bruja, así como trataban a esta señora. Sí. Pero por eso digo más que nada que sí es como que muy de que sorpresa que. O sea, igual y porque también ayudó mucho, pues. Es Sí, como, Pero es que no es es- común, pues. No es como de que, sí, no, lo primero que se te venga a la cabeza. De que sí, le van a hacer caso a la señora y no el cura, pues, porque en esa época era como de que así. La iglesia es lo máximo. Más o no, menos. es que ella era alguien que se la pasaba curando gente, pues, y recibía donaciones de gente rica, pero todas esas donaciones eran para la creo comunidad. que, para la comunidad, Simón. Y pues, en vez de, la gente decía que está haciendo milagros, pero ella decía que no, que todo lo que hacía era, o sea, con hierbas y todo ese tipo de cosas, pues. A mí me tocó conocer Ok. una señora en Sonora que también así curaba. De hecho, la señora era de la etnia yaqui, era una curandera yaqui, y la doña esta no hablaba ni siquiera español, güey. Y literal, si tú llegabas a las 7 de la mañana ya a formarte, tenías que sacar cita, y a veces ya había 50, 60 personas antes que tú. A la Y la señora sobaba, te curaba las cosas. De hecho, esa señora fue con la que se trató John Sebastian. ¿Se acuerdan de John Sebastian, el compositor? Ujú. Sí. Pues cuando pues, este señor tenía mucho tiempo luchando contra el cáncer, ¿no? Y de hecho, la vez que se curó, hubo un tiempo que estuvo curado del cáncer, después le rebrotó, pero se trató con ella, se trató con esta señora de ahí de Pueblo Yaqui, en Sonora. Y a mí y a mi familia nos tocó ir a tratar a una muchacha, una niña, pues tendría unos 12 años, que tenía insuficiencia renal. Y nos tocó ir con ellos. Y era un río de gente que estaba esperando ahí. Y la señora desde las 7:30 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, curando gente. O sea, todavía existen muchísimo esas cosas, ¿no? Es que la verdad me gusta mucho por la filosofía que se da esta gente que de ayudar a la gente nomás por ayudar y no llevarse por el dinero y todo ese tipo de cosas y intentar manipular a la gente y simplemente estafarla y realmente hacer algo. Exactamente. No es por demeritar a la iglesia, pero pues la iglesia ha hecho mucho de ese tipo de cosas. ¿Y tú qué opinas, Mariel? A ver, cuéntanos, habla. La gente aquí en el chat nos está pidiendo que Quiere hables. Sí. Aquí tenemos a Artazu99 que nos está pidiendo que hables, perdón. Es el Arturo. ¿Eh? Es anónimo, Es anónimo. Mariel. Es Artazu99 y es un fan. Exactamente. Es un fiel escucha aquí de Not Your Podcast. Entonces, Es fan tuyo. es Por fan eso quiere tuyo. que hable. Y fan del Gonzalo y fan del Diego. Y de usted, porque ahí le está dice todo el rato. Exactamente. Entonces, háblanos qué opinas acerca del tema Mariel. No, pues no. Que por pensar diferente, Ay. por tener más conocimiento que el resto para curar enfermedades y por estar haciendo el bien, te quieran expulsar, te quieran castigar. Es por el machismo de la época, ¿no? Siempre queriendo tener a la mujer pues en un estrato inferior. Porque según ellos la mujer pues no era capaz de pues ser inteligente. Y para ellos cuando una mujer tenía más conocimientos ya la tachaban de bruja, pues para ellos era imposible que una mujer fuera inteligente debido a su machismo. Exacto. Ahí lo tienen. Ahí habló Mariel. Ah, sí, Ya. Viene.
Me siento muy cohibida porque me piden que hable. Ah, es normal, se te va a ir quitando la vergüenza. Ya una vez te das Sí. cuenta. Simón. Mi primer podcast, la neta. Ay, Pero si eran las llamadas con el Diego, ahí sí no me callo. No, hombre, mira. güey. Me mantienes despierto como hasta las 5 de la mañana. La neta. Ya ni Ahorita yo. nomás porque nos están viendo y me siento rara, pero pues sí. Mira, no imagínate que no hay nadie. Imagínate que estás hablando con las calaveritas. Imagínate Sí, la alguien. gente que hace directos enfrente de miles. Es la misma gente a la que le gritas en la escuela, no te preocupes. Exacto. Y sí, Ah, la y neta. sí, y sí. La verdad es que sí. No, hombre. Entonces, estamos en familia. Eso Bueno. sí, estamos en familia. Síguele. Siguiendo. A ver, Sin adelante. embargo, Saquen otro. con toda la fama. No, no, es que no he terminado. seguía todavía el relato. Sí, voy a nada más decir una parte pequeña y ya. Sin embargo, con toda la fama que estaba causando por todo México y Estados Unidos, hubieron tres rebeliones que usaron su nombre como estandarte. Unos fueron los indios mayos que asaltaron a Bojoa al grito de ¡Viva la Santa de Cabora! Los yaquis la retomaron en su guerra larga y sorda contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y por último, los rebeldes de Tomochic, siendo la última la más importante, ya que fue cuando un pueblo de 100 habitantes, bueno, un pueblo de 100 soldados, se podría decir, se rebelaron contra la opresión de Díaz, luchando contra un ejército de 1200 soldados, venciendo a más de la mitad de ellos. Aun cuando los rebeldes se quedaron sin comida y sin balas, y con todo el pueblo en llamas, siguieron peleando. Sin embargo, cuando el ejército ganó terreno y las mujeres y los niños fueron resguardados en una iglesia, los pocos revolucionarios que quedaban estaban en un cuartel. Pero el 16 de octubre el ejército decidió quemar la puerta de la iglesia, dejando que pues, la gente se quemara ahí adentro y los que intentaran escapar por las ventanas fueran disparados sin piedad. 3 días después capturaron a los 7 rebeldes a los que asesinaron en ese mismo momento, quedando como los únicos sobrevivientes 41 mujeres y 73 niños de 279 habitantes del pueblo de Tomochic. Todo esto causó demasiado furor entre la gente, porque pues lo que hicieron el ejército fue prácticamente tirar los cuerpos por ahí y decir, intenten revelar si esto es lo que les va a pasar para imponer miedo. Sin embargo, lo único que hicieron fue hacer que los demás se dieran cuenta de lo cruel que eran y cómo no deberían dejarse, ya que todos ellos tenían fotos de la Santa de Cabora con ellos y la agarraron aún más como estandarte. Y sí, o sea, never forget Tomochic, güey. Tomochic fue de... Imagínate, güey, estar días peleando contra el ejército mexicano y aparte matar la mitad de ellos, güey. No, es que eran muy aguerridos. Eran muy aguerridas esas tribus, las del Sonora. No. Pero el simple hecho ya de que, o sea, no tanto que mataran a la mitad del ejército, güey, el hecho ya de que, o sea, que el mismo ejército llegara nomás por sus ya no de nada no debe ser. Y, Sí, ¿no? bestia, o sea, que llegaran y quemaran todo. O sea, imagínense, ¿cuántos dijiste? Como 200 y algo de personas habían, ¿no? Y quedaron como 70. Algo así Quedaron es, 41 mujeres y 73 niños de 279 habitantes, o sea. O sea, sí se mataron Está horrible muchísimos, esto, güey. güey. O sea, imagínate, o sea, que pasara algo así, no sé, a día de hoy es, hombre, güey. Pero se haría un desmadre mundial, güey. Eso es para la gente que dice que Porfirio Díaz era buen presidente. Sí, Sí, de hecho, el problema fue que, de hecho, ese pueblo, los pueblos sonorenses, los yaquis, los mayos, nunca fueron conquistados, pues, o sea, terminó la independencia y ellos siguieron en guerra con los nuevos gobiernos mexicanos. De hecho, pues hasta Porfirio Díaz prácticamente siguieron en guerra. Después de Porfirio Díaz, Obregón les dijo que él les iba a regresar las tierras si pelearon a su favor y los mandó a la roña Obregón. Por ejemplo, está también eso de que según nos quejamos de que perdimos territorio por culpa de Santana, pero mucho de ese territorio ni siquiera era nuestro. Era de varias tribus. O sea, Sí, sí. están ahí viviendo a gusto.
Pues realmente lo perdimos porque dejamos entrar a los gringos a que vivieran ahí y esos mismos Sí, gringos también. después se rebelaron, ¿no? En parte también fue por eso. Porque quizás... A ver. Ay. ¿Sí? No, nomás iba a decir algo rápido que Arturo tiene una pregunta. A ver, Arturo, adelante. Lee la pregunta, Yo se las leo. A ver. Diego. Dice, ¿por qué tenemos a Benito Juárez en un pedestal? Dice, perdonen mi pobre memoria o conocimiento respecto a la historia mexicana, pero ¿qué era lo que había hecho para ser tan recordado? Pues aguantar vara, güey. O sea, Nada más. imagínate, tenías el imperio más poderoso de su época, tenías el imperio francés, el ejército más avanzado, con la tecnología punta de la época, el ejército que no había perdido ninguna batalla en su momento, era el mismo ejército que de Napoleón que dobló, puso de rodillas a Europa y aguantó vara. Fue el presidente de la invasión. Entonces, desde que estos vatos llegan al país, cuando él les gana la guerra de reforma a los conservadores, pues automáticamente llegan estos señores franceses a invadir, a imponer a su emperador y les aguanta vara. Les aguanta vara y mantiene el México republicano, el México liberal, pues lo mantiene en pie, refugiándose en Ciudad Juárez y después, en cuando vio la oportunidad, recuperó terreno y se los quitó a los franceses hasta que los expulsó del país. Quizá no haya sido un presidente con tantas luces como podríamos creerlo, pero imagínate sin un solo duro de dinero, o sea, sin un solo peso, poder liderar una nación y expulsar a los invasores. Invasores poderosos. A la nación más poderosa del mundo en su momento. En esa época no era Estados Unidos el país más poderoso del mundo, era Francia. Y los tuvimos aquí en el país por varios años y prácticamente la guerra ya estaba perdida y cuando vio la oportunidad fue ganándoles terreno hasta que los franceses se tuvieron que retirar del país. Entonces, tuvo sus méritos, quizá murió lo suficientemente pronto como para no convertirse en un dictador. Quizá si él hubiera vivido más tiempo, si no le hubiera pegado ese infarto del que murió, quizás se hubiera convertido en una especie de Porfirio Díaz. Pero al no haberlo hecho, al haber muerto cuando tenía que morir, pues ya, se fue. Se petateó. Exactamente. No, es que lo que había dicho. Me acordó lo de que decían de que. No me acuerdo cómo iba, pero decían como de que. Algo de que cuando duran lo suficiente como en villano, ¿Sí? los héroes. No recuerdo cómo se decía específicamente, pero sí. Muere para, Sí me acuerdo convertir, mucho. muere para convertirte en un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Exacto, esa era. Como Qué Porfirio buena Díaz. película. Como Porfirio Díaz fue un héroe de la misma intervención francesa, fue aliado de Benito Juárez, fue un general fabuloso, estuvo en las dos batallas de Puebla, escapó del sitio de Puebla, logró reunir un ejército y darles batalla. En la primera derrotaron a los franceses, en la segunda fueron derrotados por ellos, pero logró salvarse, logró reunir un ejército de nuevo, volvió a aventarse a la carga y ahí anduvo el canijo de Porfirio Díaz en su juventud dándole guerra a los franceses y al final, Sí, soy todo. al final cuando murió Juárez, antes de que Juárez fuera a morir, ya estaba reuniendo el ejército para dar un golpe de estado en el plan de Ya. en el plan Ya no de ocupó. Tuxtepec, creo que era. Plan de Tuxtepec, no me acuerdo si me equivoco por ahí, corríjanme. Pero ya estaba a punto de ya levantarse en armas, hacerle una revolución a Juárez cuando de repente se murió. Y, Dijo, mira. mira, no, pues sí, fue muy Ya no bueno, creo que sí, haga nada. Juárez fue un héroe, sí, no. Y de hecho, le debemos a Porfirio Díaz mucho de esta mitologización de Juárez, ¿no? De tenerlo como el héroe. Porque fue Juárez Díaz el que terminó convirtiendo como en una especie de héroe mitológico mexicano a Benito Juárez. Porque eran paisanos, ¿no? Al final de cuentas los dos eran oaxaqueños, venían de orígenes similares, los dos eran indígenas. Y eso le ayudó a él como a crear esta narrativa. Entonces utilizó a su enemigo político para convertirlo en su aliado ideológico. Está bien curioso. ¿Cómo habrá sido para decirle a todos de que se cancela? Se murió Juárez. Ya había telégrafo. Bestia. Ya había telégrafo. Recuerda que estamos hablando de 1870, 1868, 70, cuando muere Juárez.
y ya estaba el telégrafo. No eran líneas muy altas, pero había telégrafo de la Ciudad de México a Puebla, de la Ciudad de México a Veracruz y de Puebla, no sé si a Acapulco o a Oaxaca. No eran muchas redes telegráficas, pero ya los mensajes podían ir más o menos rápido. Entonces, sí, en el lapso de 2-3 horas ya te enterabas que se había muerto el presidente. Más ese tipo de noticias, ¿no? Que eran bien importantes. Simón. Como que ahora qué hago con mi ejército. Me quedo yo como que ahora qué voy a hacer. No, pues, no, pues es que los he invitado a una fiesta. Son mis compadres, vamos a matar aquí un chivito, vamos a hacer carne asada, vamos a... Lloremos por Juárez. Qué bueno que no te convertiste en un villano dictador, Juárez. Qué bueno que te moriste pronto. Qué bueno que se murió, man. Porque Sí, imagínate, bueno. hubieran sido 30, 40 años de Juárez ahí en el poder, si hubiera vivido más. Hombre. Juárez duró 21 años en el poder, pero de esos 21 no cuentan como 8 porque fueron de guerra. ¿No? Fueron guerra. Simón. Entonces, él prácticamente nada más estuvo un periodo real, un periodo legal en el poder. Profe, ¿usted cree que si no hubiera muerto y pues ya ves que dijo lo de Porfirio que ya estaba armando para hacer un levantamiento ahí? Sí. ¿Quién cree que hubiera ganado entre ellos dos? Seriamente hablando. Díaz. Díaz, Porfirio. Posiblemente sí, porque ya a Juárez se le estaban volteando toda la gente que estaba a favor de él. O sea, ya había... Chaneque. ¿Qué rollo, Sofía? Tencha. Chaneque. Ya había mucha gente. Hola, Sofía. Bienvenida. La sopita. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Quién sigue? A ver. Ya me lo aviento yo de una vez. Diego. Arre, pues. Yo, pues, elegí a Francisco y Madero. Pues primero voy a hacer una pequeña introducción al personaje, porque creo que ya saben quién es. Pues, es un empresario y político mexicano. Uno de sus apodos, por así decirlo, es el apóstol de la democracia. Y fue uno de los ideólogos más importantes, además de unos líderes de la Revolución Mexicana. Un dato interesante que se me hace es que, por ejemplo, que se me hace que algunos de la Revolución Mexicana eran como de lugares pobres, por así decirlo, pero Madero no. Madero viene de familia de abolengo, de riquillos así, y pues sus papás eran políticos y empresarios millonarios, pues. Él estudió en Estados Unidos y en Francia durante su juventud, y ya cuando volvió, su padre le heredó pues unas tierras ahí, una hacienda, bien a gusto el señor. En 1904 fundó el primer partido, que es el Democrático Independiente, y pues este se oponía a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. En 1905 se juntó con una organización de un partido liberal mexicano, y este era para terminar la dictadura de Porfirio Díaz, ahorita que estamos hablando. Después, pues ya un dato interesante de Madero era que, pues más o menos en 1892, ya oficialmente como que dijo de que sí, que se había metido a lo del espiritismo. Es algo que igual y no todos saben, pero la neta sí está interesante. Y muchos dicen que ya fue ahí, pero ya estaba familiarizado. Porque su papá se había suscrito a unas revistas de espiritismo ahí de francés. Y pues empezó a estar en todo eso en París, Francia, porque cuando fue a estudiar allá. Y pues más o menos todo eso. También, de hecho, en su momento creó un libro. O creo que dijo algo en una revista. Que se llamaba La Cruz Astral. Y fue en 1900. Trataba más o menos de todo el espiritismo y todo eso. Ya después de todo, pues de este pequeño detalle de lo del espiritismo, pues ya Madero publicó un libro también que se llamaba La Asociación Presidencial y lo publicó en 1910. En este señalaba más que nada los problemas que habían de todo lo de Porfirio Díaz, de que no, pues que era dictador y todo ese tipo de cosas, y que ya se necesitaba un cambio de poder. Esto pues hizo que se hiciera súper famoso así y la gente o sea, lo dejó como candidato a presidencia. Ya en 1911 asumió la presidencia y pues derrocó a Porfirio Díaz. Ahora, esta es la parte que a mí se me hace más interesante y que fue lo que lo llevó a su muerte. Principalmente su presidencia duró solo 15 meses, que es poquísimo. Y en febrero de 1913 hubo una rebelión entre militares, que de hecho creo que fue encargado por las Fuerzas Armadas del gobierno maderista, o sea, de su mismo lugar, que fue Victoriano Huerta. O sea, él lo traicionó a él
y pues lo obligó a firmar su renuncia. Ahora, pues después de esto, fue asesinado junto a José María Piño Suárez y el general Felipe Ángeles en un carro que supuestamente los trasladaría a prisión. Que, o sea, lo que pasó más o menos, que de hecho esto se le llama la escena trágica, fue que, pues, o sea, estaban de que, pues, a gusto, los traicionó el otro, y pues de la nada empezaron ahí a echar desmadre. Y pues ya, por ejemplo, Madera, también una de las cosas que yo creo que por los que ya se dijo, no, sabes que pues ya, voy a dejarte esto, fue porque a su hermano lo torturaron y lo mataron. Entonces, ya después de esto, pues dijo, ¿sabes qué no? Ellos pensaban, de hecho, Madero y pues Pino Suárez pensaban que los iban a llevar a Cuba, a una prisión, pero al final no, se los llevaron en un carro a otra prisión y pues mientras estaban en el camino los bajaron unos pues, mercenarios y los mataron ahí a punto de pistola. De hecho, sale en uno de los textos que encontré que a uno de los dos, no, o sea, no lo mataron así de una, fue de que le dieron un balazo en el brazo, salió corriendo y antes de que le dispararan en la cabeza le dijo o sea, gritó, ayuda, me están asesinando. Y ya, pues ya lo mataron. Entonces, de hecho, uno de los datos así curiosos fue que pues en sí el periódico de la época no lo tomó como asesinato, de hecho. Lo pusieron como que si un grupo armado lo hubieran matado. Y pues así fue como terminó. Y pues, no sé, la verdad sí me hizo como con la manera en que los mataron, pues, de que se me hizo medio fuerte así, la verdad. Sí, es que la No sé, revolución fue bien violenta, güey. estuvo muy fuerte. Cuando lo leí yo sí me quedé como de que bestia con todo esto, la Y verdad. pensar que no fue hace tanto, fue hace 100 años nada más, muy poquito tiempo. Tiene muy poco, la Entonces, verdad. para que vean nada más el nivel de violencia que vivía México en esa época. Sí, Restricciones, la neta. estuvo muy fuerte. Y, Y la traición, pues más que nada, que fue lo que y vi es yo. que él fue muy tonto. Victoriano Huerta era uno de los generales más incapaces, era un alcohólico, se la llevaba borracho todo el día. Y Madero lo pone como el jefe de su guardia personal. Ya sí. El vato era un oportunista, ladrón, ratero. O sea, era la peor persona. Y su hermano, Gustavo Madero, que era el Madero Chilo, al vato que masacraron, le decía, Ujú. oye, tú, Francisco, ¿estás mal? Pancho, ¿estás mal? Le decía, o sea, y hay cartas donde escribe. De hecho, uno puede en el archivo de la Nación buscar las cartas esas de Gustavo a Francisco, en donde le escribe. O sea, yo estoy totalmente en contra de que pongas a Victoriano Huerta ahí como jefe de tu policía personal, güey. Porque este tipo es un traicionero, te va a matar. Y, Dicho y hecho. y al final de cuentas, Madero no tuvo la visión suficiente como para ponerle incluso a su hermano, a Gustavo, ponlo ahí personal, pon a tu familia, pon a tus amigos. Otro de sus errores fue haberle dicho a Pancho Villa que deshiciera el ejército revolucionario, que los mandara a su casa, que no ocupaba el ejército ya, que ya como la gente lo iba a respetar porque era el presidente. Y prácticamente mandó a Pancho Villa al exilio, a Chihuahua. O sea, Pancho Villa era obedecido por sus tropas. Si, por ejemplo, la gente de Villa hubiera cuidado a Madero, posiblemente nada le hubiera pasado. Pero fue suficientemente, no sé, Tonto. tonto. Ahí pueden ver que era chaparrito. Ahí está en la foto. Ahí se las publiqué. Era muy chaparrito. 1,32 m creo que medía. Sí, Gonzalo. Media. No me diga que. Era más chaparrito que Gonzalo. Eres más chiquito No que tú, manches, güey. que podía. A la bestia. Qué sorpresa que hay gente más chiquita que el Gonzalo. Era un chaparrito. Por eso el apodo que le ponía Pancho Villa. Le dijo, era un chaparrito con zarapín, decía. Él le decía. Cuando lo vi yo, era un chaparrito con zarapito, decía. Sin embargo, pues logró ganarse a Pancho Villa. Tenía carisma. Más que nada como esta especie de carisma que te da la educación. No el carisma de alguien que es muy amiguero, pero sí el carisma de alguien que está estudiado y que sabe un poquito de lo que conoce, sabe hablar, sabe comunicar. Llegaste más o menos. Ujú.
Entonces logró convencer a Pancho Villa, pues Pancho Villa era algo que respetaba porque pues Pancho Villa no tuvo instrucción oficial, aprendió a escribir de grande ya como a los 30 años, 35 años. Y era todo lo contrario Pancho Villa, este vato, pues era alguien que desde chiquito fue muy bien formado. Y quizá lo más raro es eso que comenta Diego, ¿no? Que el tipo era espiritista. Adelante, cuéntanos un poquito de eso, güey. Pues más que no encontré tanto de la parte espiritista. Ujú. Pero pues más que nada lo que encontré fue que, por ejemplo, en un momento, no algo pues para, pues, del estudio de eso, pues del espiritismo. Y pues hizo, como había dicho, lo de crear, o sea, poner en revistas, pues, más que nada. De que las cosas que decía, como que no, pues... también había escuchado algo de que hablaba con muertos y así. Tenía esas creencias, pues, más que nada, lo típico que Jugaba a la te Ouija. imaginas. Jugaba a la También. Ouija. Era lo que se dedicaba También. a jugar a la Ouija y con eso se comunicaba con los muertos, según. Según de ahí Tenía viene un sus poco. historias así como raras. Pero pues, ahí, es más, Es es lo que creía. divertido. Como antes, al hablar con gente con la Ouija, era algo como nada, nomás como, voy a hablar con Mi con tía mi vendía primo ouijas, güey. con mi primo que falleció. De hecho, Mi tía ven- están bien chilas las mi tía caricaturas. vendía. Están bien chilas las caricaturas de la época, no sé si las han visto. No. Las caricaturas que le ponían, que le hacían en los periódicos a Madero. No Es- sé, ahorita las busco. ahorita les pongo una No, aquí en pero, la. o sea, es gracioso como lo vi. Antes lo veía como algo súper normal, pero Y ahorita es lo que ahorita dices. No, güey, no juegues con eso. te vas a morir, güey. Te va a salir algo, ¿no? No También, manches. también, güey, de ser por las películas. Yo digo que algo tuvo que ver las películas, tantas madre que le metieron. Igual. O sea, también, quién sabe si algo de eso le haya botado un poquito como, como para hacer las decisiones que hizo, la neta. Te digo que tanto era normal las ouijas. Yo tenía una tía que, pues, que ya tiene esos años y me cuenta que cuando ella trabajaba en una papelería, tenían ouijas, güey, Sí, vendiendo güey, ahí. antes las ouijas O sea, era un juguete. las vendían ahí como si fueran un juego de mesa, de esas Güey, cosas. literalmente era un juego de mesa. Creo que eran los de Monopoly los que hacen. Y, o sea, fuera broma. Y Era, es de era la que- cosa más normal del mundo en esa época. Sí, era, estaba como de que bestia, o sea, de que en un cumpleaños, mamá, quiero una ouija. O sea, no manches. Pero Sí, esto era ya como que después bestia. de. ¿Cómo se dice? Compra tu kit mi alegría tu kit mi alegría de espiritismo y satanismo, ¿no? Viene con una ouija, una cruz invertida, un pentagrama y un libro de hechizos para invocar demonios, ¿no? Ahí después haremos un podcast de jugando a la ouija. No sé. No, 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 no. Hazlo, En la escuela. güey. En la No, la escuela es católica, güey, nos van a matar, ¿no? hazlo en tu casa, eso, hijo, hazlo en tu casa. No, que A nosotros no nos metas. Gonzalo lo ves. Jálense. No te. Ey, lo digo, no, güey. Hey, Diego, si haces eso yo jalo ahí sí voy Mira, a estar mira, muy- yo Mira, yo ya no habla, estoy ya diciendo. habla. Yo Bueno, no estoy diciendo. en el que podcast de la Ouija nada más va a estar Diego y Mariel. Y No, yo sí Gonzalo. jalo. Gonzalo Gonzalo. también. No, va a estar muy. No. Parece que no han visto suficiente video de Dross, plebes. Ya saben que eso no sale bien. No, puras mentiras. ¿No han No, visto? la neta sí. Sacar el Sí, la Dross. neta sí son puras. Sí, yo sí también creo que son pura mentira. Pero por sí o por no. es tan No, ya. difícil. O sea, es que La puedes hacer con después papel, güey. de esta película, ¿cuál era? Está como el Charlie, güey. Me acuerdo mucho. De hecho, muchos dicen que esta de Madero, por eso incluso él estaba tan confiado, porque en una sesión de espiritismo los espíritus le revelaron que No nadie, lo iban a que no lo matar. iban a matar, Ay, mira. que le leyeron las cartas del tarot y todas esas cosas y ahí jugando a la Ouija, etcétera. Le pasaron un huevito. Les dieron una revelación que le decían eso, que no se iba a morir. Por eso él estaba tan confiado y tenía ahí al alcohólico de Victoriano Huerta. Que el vato ni siquiera Mira. duró. Victoriano Huerta se la pasó borracho todo lo que fue presidente. O sea, literal, ahogado. Los 2 años que fue presidente, el año y medio que fue presidente, se la pasó Ay, ahogado. Dicen que a veces iban por las calles y los policías iban a levantar a un borrachito y ¡ay! Es el presidente. No manches. Así. No, hombre, qué más. Qué O triste. sea, no hizo nada en ese tiempo que. Y ahorita que nos fue quejamos de presidente. AMLO. Imagínate. Y de Peña tirado Nieto. con una caguama, güey. Una
una caguama tirado. Literal, o sea, yo creo que después de Calderón ha sido el presidente más alcohólico que hemos tenido. Bestia. No, hombre. Y lo bueno es que no hizo nada, porque imagínense que hubiera hecho algo en ese estado. Sí, vaya. Eh, Ahí declarando la guerra al mundo. Sí, Ay, no, güey. Es que fueron uno cuando son borrachos son capaces de cualquier tontera y exactamente. tener cuidado con ese tipo de gente. Y más cuando llegan al poder, porque si no, pasan cosas bien canijas, la neta. El presidente borrachín. Bueno, Y eso. 1.0. El 2.0 otro. ¿Mande? Bueno, ¿quién sigue de la historia? Mariel. Adelante, Mariel. Pues sigo yo, pero el profe me va a tener que ayudar un poquito porque pues... Tú cuenta lo que sepas y ahí le vamos metiendo todos al... Sí, ahí te ayudamos, no te preocupes. Ahí le metemos al quite. Pues primero que nada, pues su nombre completo está muy largo, así que no me voy a decir su nombre más conocido, era Antonio López de Santana, como todos lo conocen, y El loco de la pues, pierna. ajá, él era de Jalapa, en Veracruz, y pues él estuvo de presidente 11 veces, pero solo se reconoce como que fue presidente 7 veces. Y sobre su pierna, pues sucedió durante la guerra de los pasteles y porque uno de sus oficiales estaban comiendo pasteles en la tienda de un francés y pues como indemnización solicitaron 70,000 pesos y pues no lo quisieron pagar y por eso le No. declararon la guerra a Francia. Y cuando estaba escapando Santa Ana, le dispararon al barco los franceses y pues le dañó la pierna y ya no tuvo salvación, se la tuvieron que amputar y ahí sucedió todo, pues, el desmadre de la pierna, La enterró en la primero, catedral. primero la pasearon, luego la extrañó y la sacó, luego se puso su prótesis y leí por ahí que jugaron béisbol con su prótesis en forma de burla y ya no la Sí, quisieron. los de Texas, ¿no? Ah, Creo que fueron los de Bestia. Texas. Y aún la tienen ahí. Neta. En un ya museo. no la quisieron regresar a México. Ujú. Y la están peleando, creo. Con No otro- manches, con otro- imagínate, güey, la historia de que me ando perdiendo una pierna. Uy, pues que la agarraron como trofeo de que vencimos. Pues sí, era A trofeo. ver, tampoco es como que sea, no se me hace que dé muy buena imagen eso, el hecho de que Ya festejen sé, que vencieron ya un sé. vato todo loco que pensaba que, que estaba bien pasear su pierna como si fuera el papa por todo el lugar, no manches. Pues para ellos no, pero aquí en México sí lo vieron como un héroe que dio su pierna por México. Es que hay que entender también, obviamente, son gente de su tiempo. Santana, pues nace en la Nueva España, antes de la independencia. Este vato era el único militar más o menos capaz de su momento, de su época. Nació en el 94, en 1794, o sea, nació como 15 años antes de la independencia, de que se iniciara la independencia. Para cuando se consuma la independencia, este vato ya tenía 25 años, estaba jovencillo. Había estado en el colegio militar, él sí había tenido instrucción militar al contrario de los demás. Entonces, cuando ya nos independizamos de España, este era de las pocas personas que tenía instrucción, educación, y que era un general o un militar más o menos competente, ¿no? Eso no quitan todos sus defectos. Para que vean la escasez, cuando mucha gente dice lo importante es la gente y la capacidad que tienen las personas. En esa época estábamos tan ausentes, tan carentes de buenas personas capaces, educadas, que nuestra mejor opción era un loco, un vato megalómano que se hacía llamar su Alteza Serenísima. Su Alteza Serenísima. Así. El vato le gustaba mucho el poder, le gustaba el aplauso, pero no le gustaba gobernar. Era su principal problema. O sea, Santana sí le gustaba el reconocimiento de ser alguien poderoso, pero no le gustaban exactamente. Entonces, eso lo podemos ver. Si ustedes abren su biografía, por ejemplo, pueden ver que fue presidente. Y lo que él hacía es que ponía siempre de vicepresidente a Valentín Gómez Farías. Entonces, lo que hacía este vato es que era presidente y su presidente Valentín Gómez Farías lo dejaba al mando del gobierno y se iba a su rancho a Veracruz a jugar a los gallos, a apostar en sus gallos, a vivir en su hacienda, a jugar carreras de caballos, etcétera.
Y se aburría y regresaba a la presidencia. Y se aburría y se regresaba a su rancho. Se aburría y se regresaba a la presidencia. Y así anduvo mucho tiempo. Bestia. Entonces, por eso tú puedes ver que como predecesor está Valentín Gómez Farías, y como sucesor Valentín Gómez Farías, y como predecesor otra vez Valentín, y como sucesor otra vez Valentín. Entonces, así se la pasó este vato casi todo el tiempo que fue presidente, hasta que se da esta como De que sea expulsión, vacante. este exilio, en el que, pues prácticamente después de perder la guerra de Texas y de perder todo el territorio, después se le exilia a él a Cuba. Se va a Cuba a vivir. Lo expulsan de aquí, prácticamente le dicen que ya, pues ya está viejo, o sea, ya está chocheando. Ya tenía en esa época sus 58 años más o menos, y después de los errores que habían cometido, ya era hora de que fuera al exilio. Se fue a La Habana. Y después, cuando viene la intervención gringa, cuando los gringos invaden México para apropiarse de los territorios de Texas, digo, de California, de Nuevo México, etcétera, lo vuelven a mandar traer. O sea, tan jodidos estábamos que no teníamos generales. Y lo vuelven a mandar traer, y vuelve Santana de nuevo para dirigir el ejército mexicano después de llegar del exilio. Ya para esta época no tenía una pierna, ¿no? Y entonces es cuando, después de que termina este periodo en el que los gringos nos quitan California y Nuevo México, él se instaura como un dictador, y es cuando manda enterrar su pierna en la Catedral Metropolitana de México con honores de héroe, con medallas y todo el rollo a su pierna. Cuando se empieza a poner medio piratón, ya es cuando se manda a llamar a su Alteza Serenísima, y ahí es cuando se levanta la revolución de Ayutla, en la que participaron los liberales mexicanos que van a gobernar después de México, ¿no? En esta revolución de Ayutla, pues es cuando ya Benito Juárez entra en la escena, ya entra en la escena Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada, todos estos liberales que van a estar, digamos, constantes en la segunda mitad del siglo, hasta que al final lo vuelven otra vez a sacar del país y lo vuelven a mandar ahora sí de nuevo a Cuba, y al final de cuentas termina muriendo, ¿no? Ya en su exilio definitivo. Que nomás no aprendemos la neta. El mismo raro cada rato. ¿Por qué traemos a ese güey de vuelta? O sea, ¿Por qué volvemos a votar por el PRI? Es lo mismo, ¿no? O sea, el mexicano no aprende. Y no, hombre, está bien curioso este caso de Santana, porque es la confirmación de que a veces no tenemos memoria histórica, ¿no? De que podemos seguir trayendo de nuevo los mismos canijos rateros al poder sin reflexionar acerca del pasado, ¿no? no, hombre. Es que. ¿Cómo? O sea, ¿y por qué? Es que no, ¿por qué se nos olvidan las cosas tan rápido? ¿Por qué siempre pasa eso? Es de que puede causar una matanza horrible y aún así van a pasar que 2 años van a decir, hey, me caes bien. Eres Sí, bien presidente". no, y es que dicen que era bien agradable, o sea, como persona era el típico vato que te cae bien, era el típico vato de fiestero que te cae bien, pero que no le confiarías un país para que lo gobernara, pues, o sea, le confías que te arme una fiesta de cumpleaños y que te arme unas carreras de caballos bien chilas o unas peleas de gallo, y obviamente va a ser el rey de la fiesta, pero no le encargas un país que apenas se está construyendo. Recuerda que en esta época México apenas tiene 50 años, 30 años de existir. O sea, México tenía apenas, era un país recién nacido, ¿no? Y no fue hasta que, pues prácticamente no tuvimos paz hasta con Porfirio Díaz, por decirlo Nos así. entramos de guerra en guerra, o sea, porque siempre tenemos que hablar de Porfirio. Porfirio Díaz es el que vamos siempre, porque siempre lo menciono. Porque es el parteaguas de la paz, hijo. Hubo 30 años de paz, entre comillas, y las guerras que hubo realmente en la época porfiriana fueron contra los mismos mexicanos. Fueron guerras contra los yaquis, fueron guerras contra los mayas, los chontales. Pero Porfirio hasta ese punto mantuvo buenas relaciones con Gringolandia, mantuvo buenas relaciones con el Reino Unido, mantuvo buenas relaciones con Francia, y llevó a México a pertenecer al top 10 de las potencias del mundo. Entonces, ¿pero a costa de qué? Ese es el problema, Sí. pues, ¿a costa de qué? Del asesinato de tu propia gente, de la esclavización de los indígenas, de las malas condiciones de vida para el 90% de los mexicanos,
y solamente un 10% gozaba de los beneficios, ¿no? O sea, ahí hubo crecimiento económico, ahí hubo cierta paz con el exterior, pero se estaba arraigando una profunda desigualdad en el centro de México, ¿no? Que después iba a explotar. Obviamente esa paz era aparente, porque cuando llega la revolución ahí vemos que explota todo eso, ¿no? No manches, se puso. Otro de los datos, hablando de Porfirio, ¿alguien ha escuchado hablar del baile de los 41? Sí. A ver Que qué en realidad saben. eran 42. Pero uno era el. O sea, es que era un baile donde eran puros hombres vestidos como mujeres y maquillados. Sí, Sin embargo, uno de ellos era. ¿Eras primo? No, ¿de qué era de Porfirio el Díaz? yerno, estaba casado con Era- su hija. Así que pues. Porfirio dijo. No, no voy a dejar que salga a la luz su nombre. Por eso se convirtió en los 41. Pues sí, Está era, muy perra esa historia. De hecho, creo que hay una película fue en en Netflix que trata. 1901, de hecho, en 1901. Era una fiesta gay prácticamente, ¿no? En ese momento estaba prohibido obviamente la homosexualidad en el país. Si eras homosexual y se te descubría públicamente se te metía a la cárcel. Y se hacían estas fiestas, ¿no? En los que hombres se disfrazaban de mujeres y otros hombres se quedaban vestidos con su atuendo normal y tenían estos bailes que después terminaban ahí en relaciones poco decorosas entre ellos. Y ahí sucede este baile, ¿no? Entonces la policía irrumpe este baile. Se les había informado que 42 personas estaban bailando. Y se cree, de hecho se sabe, ¿no? Que Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz, estaba en este baile. Pero a la hora de sacar y de contar a los 42, nada más había 41, ¿no? Entonces ahí se quedó. Ahí se quedó la historia. Pues este vato era un canijo también, Ignacio de la Torre y Mier, ¿eh? Se casó con la esposa, con la hija de Porfirio Díaz, nada más por pura, la hija mayor, Amada Díaz, se casó por pura conveniencia el vato. Porque pues obviamente la hija del presidente, el hombre más poderoso del país, le permitió hacer muchos negocios, pero la trataba muy mal, la golpeaba, la maltrataba, nunca tuvieron hijos, pues Ignacio de la Torre pues se sabe que era homosexual. Entonces no le interesaba formar una familia con ella, sino le interesaba el poder y el dinero que venía con ella, ¿no? Entonces al final, después de que suceden estos eventos, ¿cómo se llama? Porfirio Díaz termina por separarlos, ¿no? Termina por llevarse a su hija a vivir a su casa de nuevo y prácticamente deshereda a este señor, ¿no? A Ignacio de la Torre y Mier. Entonces este vato anduvo por ahí, por todos lados, pues prácticamente de vagabundo, ¿no? Queriendo rehacer sus negocios. Se cree que al final de cuentas ya el escándalo de la homosexualidad de Ignacio pues le estaba trayendo problemas a Porfirio y lo exilia, ¿no? Le quita le quita sus casas, le quita todo lo que tenía, aparte de que un día llegó ebrio, prácticamente casi mata a Amanda Díaz. Y Porfirio Díaz terminó sacando las patadas y le pegó una golpiza al viejillo, que todavía estaba fuerte en esa época. Le pegó una golpiza a Ignacio y le dijo que nunca volviera, ¿no? Y ahí anduvo de vagabundo Ignacio y termina en el campamento de Zapata. Zapata lo va a arrestar durante la revolución y al final de cuentas se dicen que tuvo cierta amistad con Zapata. Un día lo encontraron otros revolucionarios y al enterarse que era el yerno de Porfirio Díaz le empezaron a dar de palos y le metieron un palo por allá y dicen que terminaron destrozándole la parte trasera y al final de cuentas huyó a Puebla y al final se fue a Estados Unidos, obviamente con fuertes heridas y terminaron operándolo allá, ¿no? Y murió también en 1918. Entonces su esposa Amanda en ese momento pudo vender todas sus propiedades para poder pagar las deudas y huir junto con su padre a Francia, ¿no? Huir junto con su padre a Francia, que ya estaba prácticamente allá. Porfirio Díaz. No, hombre, estuvo canija la historia de este Ignacio de la Torre Mier y el baile de los 41. En México es simplemente tiene historias súper que dices, ¿qué? ¿Eso pasó? Es que es un tipo de cosas que dices, ¿cómo pasó eso? Y Sí. según los vestidos eran súper elegantes.
Sí, no, durante la época porfirista la moda francesa se utilizaba en México y México era uno de los mayores consumidores de moda francesa, la más cara de la época en el mundo. Estaba bien canijo. Tengo aquí otro dato. No sé si han escuchado sobre el Batallón San Patricio. Este también está interesante. Profe, ¿Sí? nomás antes de eso, me tengo que pasar a retirar por Perfecto. unas cuestiones. Entonces, me despido a todos los que están. Muy bien, Diego. Nos Entonces, Pues Luego. aquí. Los vería en el ¿Cuál- siguiente podcast. diles, Diego, antes de irte, dónde te pueden seguir los muchachos Oh, en tus cierto. redes. Ok, en Twitch, ya aprovechando, ya que había dicho, me pueden buscar como Nachmon. Sí, aprovechando también para poner un poco para la cuenta de la sociedad de alumnos. Es comité SKHS, ahí nos pueden seguir. Y pues serían esas dos redes nomás, ya con eso. Perfecto. Ahora sí me despido y pues me retiro. Nos vemos en el Adelante, siguiente Diego. podcast. Entonces, Bye. adiós. Muchas Nos gracias. digo, Ya aquí, en la intervención estadounidense, estaba conformada por obviamente gringos, pero también como no tenían suficiente ejército para invadir México, contrataron a un batallón de irlandés, de Irlanda, el batallón San Patricio, ¿no? Obviamente la mayoría de los estadounidenses eran protestantes, eran de origen anglosajón, pero los irlandeses se caracterizan por ser bien católicos, por ser católicos, ¿no? Entonces cuando estaban en la invasión acá en México, ellos participaron inicialmente del lado de los gringos. Venían como mercenarios gringos a pelear en la guerra de México-Americana. Y en la batalla de Monterrey, el general, ¿cómo se llama? John O'Reilly, pues al final de cuentas se dieron cuenta que estaban matando gente que llevaba como bandera a la Virgen. Que llevaba como bandera a la Virgen de Guadalupe. Y entonces le dice a todo su batallón que no van a pelear contra otros católicos, que no van a pelear contra alguien que le reza al mismo Dios que ellos y que no van a pelear a alguien que quiera a la Virgen tanto como ellos. Entonces el batallón de San Patricio termina pasándose al lado mexicano y en la batalla de Monterrey le dan en la torre a los gringos. En media batalla se cambian de bando y a cerca de 800 hombres que traían los del batallón de San Patricio. Y de esa forma los mexicanos logran ganar la batalla de Monterrey. Después el batallón de San Patricio es reclutado por los mexicanos, les dan la nacionalidad mexicana y pues tienen diferentes batallas, la batalla de la Ciudadela, la batalla de la Angostura y al final de cuentas pues terminan dándole la vuelta en cierta medida a la guerra y al final Antonio López Santana termina condecorándolos con la Orden de la Cruz de Honor de la Angostura. Ya al final de cuentas los San Patricios, el batallón de San Patricio sigue con ellos. Al final de cuentas, después de la guerra, el ejército estadounidense los atrapa después de que derrotan a los mexicanos y terminan tratándolos como desertores y son sentenciados a trabajo forzado después de que los gringos los capturan. Al final de cuentas se los llevan a trabajar en las minas, se los llevan a trabajos forzados y poco a poco van muriendo. Al final quedan 16 soldados que son ejecutados y solamente van a sobrevivir unos pocos. John Reilly va a quedarse aquí en México, en Veracruz, como prácticamente un campesino, uno de los pocos sobrevivientes del batallón San Patricio, de estos irlandeses que se unieron a México. Y pues es curioso, ¿no? Cómo te traen para pelear contra los mexicanos y por cuestiones religiosas o por el fervor a la Virgen de Guadalupe terminas uniéndote uniéndote a ellos y dándole la vuelta a muchas batallas. sabiendo que pueden poner en riesgo su vida, o sea, sabiendo que están en gran peligro al hacer eso, ¿saben? Porque es de Exactamente. que van a romper lazos con nosotros, nos pueden matar, nos pueden hacer ese tipo de cosas, pueden hacer varias cosas, pero aún así por mis ideales voy a ir a ayudar a los otros. O sea, es súper interesante, qué chido. Muy bien. Pero Exactamente, sí. ¿Qué ibas a decir tú, Gonzalo? no, o sea, que se me hace demasiado interesante cómo pues las ideologías realmente influyen demasiado en el actuar de las personas. Y más en esos tiempos, porque pues ahorita no creo que haya tanta gente que por el simple hecho de que tienes mi religión,
no te voy a hacer nada. No, no creo. Sí, Pero, es que, Actualmente sí hay mucha gente así que se deja llevar mucho por la religión. o las ideologías, ¿no? Soy de Ajá, derechas también. y pum, o soy de izquierdas y pum, sigo a rajatabla esto, ¿no? Y si piensas distinto a mí, eres mi enemigo. Uno podría pensar que eso nomás pasaba en el pasado, pero sigue pasando, ¿no? Llámale, en aquella época se llamaba religión católica, ahorita llámale de diferentes maneras, ¿no? Capitalismo, comunismo, neoliberalismo, etcétera, ¿no? Cualquier ideología que se te ocurra. campiña, pizza normal. Ujú. Cualquier ideología que se te ocurra, a veces la gente no es crítica con las ideas. Ser crítico no significa estar en contra, ser crítico significa analizarlo de forma profunda y consciente y tomar una decisión profunda y consciente. Y cuando esta entra en conflicto con tus ideales, saber cuándo dejarlo de lado, cuándo estar a favor y cuándo estar en contra de las cosas, ¿no? Pues sí. Pues es que es algo difícil porque hay mucha gente que se deja llevar demasiado. O sea, es de que tú, tú no crees en lo mismo que yo, eres tonto. Eres tonto y no mereces nada. ¿Lo Es lo que sostienes? te voy ¿Lo sostienes? Sí, o sea. Ah, ¿me estás diciendo tonto? No, no, o sea. Ah, No, no, profe. agarra el rollo, Gonzalo, agarra el rollo, ya estás grande, Gonzalo. Está bien, hijo. Profe, llamarte de eso, llamarte de eso. ¿Sabían que, a ver, personajes que no existieron o que se duda que existieron? Rápido, el Pípila. Se cree que el Pípila no existió. El de la piedra. ¿Neta? Se cree que fue un mito. Se le atribuye un mito, pero pues es que prácticamente en la independencia se prestaba mucho para mitos, entonces se cree que no entró al final de Pero Los cuentas. pero niños ¿quién era héroes, él? los niños héroes. Los niños héroes tampoco fueron reales, según yo, ¿no? Ujú. ¿Qué ibas a decir, Mariel? O sea, pero ¿quién era él? Es que no me acuerdo. Sí, el Pípila era el que según se amarró una piedra en la espalda y que con eso fue caminando hasta la puerta de la Lóndiga de Granaditas y derrubó la puerta. Ah, sí, sí, es cierto, ya me acordé. Dale. También, efectivamente, los niños héroes fueron un invento, según muchos. O sea, sí hubo niños héroes, pero no son los niños héroes que conocemos tal y como estamos, ¿no? Agustín Melgar y todos estos, ¿no? Se cree que, pues, todos los cadetes que se quedaron defendiendo el castillo de Chapultepec durante la intervención estadounidense en México, se quedaron defendiéndolo, obviamente murieron, pero no se sabe sus nombres. Entonces, no se sabe si realmente esos fueron los que estaban ahí. Después de la revolución, ya cuando estábamos, no recuerdo si en la época del presidente Manuel Ávila Camacho o en la época del presidente Miguel Alemán, no me acuerdo cuál de los dos es, iba a venir por primera vez el presidente de Estados Unidos a una visita en México. Entonces, 15 días antes más o menos de la visita se hacen excavaciones a las orillas del cerro de Chapultepec y ahí se encuentran los cadáveres de alrededor de 9 cadetes del heroico colegio militar de la época de la intervención estadounidense. Y ahí es cuando deciden crear el mito de los niños héroes. En esa época necesitábamos crear o tener una historia que nos pusiese al mismo nivel que Estados Unidos. sentir que Exactamente. podíamos Resistir con a todo. Estados Unidos, al poder que Ajá. tenía Estados Unidos. México en esa época no era tan pro Estados Unidos como ahora, ¿no? En esa época sí estábamos muy como a la defensiva con Estados Unidos, muy combativos. Y uno de estos presidentes, no, como le digo, no recuerdo cuál fue, ahí después los que nos pueden dejar en los comentarios, ahí nos dicen, pues prácticamente crea la historia de los niños héroes y agarran la lista, van al archivo histórico, agarran la lista de los cadetes que estaban ahí y los primeros cadetes fueron a los que les pusieron nombre, ¿no? Les pusieron los nombres de las mismas listas de los cadetes que estaban en esa época tomando clases ahí en el heroico colegio militar. Qué Y así se triste crea. para los que murieron ahí y que no hayan sido justamente ellos, la verdad. Sí, no sabemos De que- quién haya sido. A lo mejor y fueron hasta los conserjes, güey, los que murieron. Sí, o sea, no sabemos quiénes fueron, pero pues hay que agarrar a niños random para tener una historia bonita. Exactamente. Datos más random aquí. Porfirio, Pancho Villa era abstemio. Nunca tomó ¿Qué es alcohol. eso? No tomaba alcohol. ¿Eh? Su única pasión eran las malteadas de fresa. Y el tipo cruzaba ¡Cierto! todos los días la frontera hacia El Paso, Texas,
para poder tomar malteadas de fresa en una cafetería que las vendía en Estados Unidos. Qué perro está. O sea- Es que era súper fácil pasar a otra parte de. Era un vato Pasó. súper violento, un vato súper asesino. Pero era como un niño grande porque pues al final de cuentas su única pasión. Volviendo de hacer un asesinato. Exactamente, Unas de- con las manos llenas de sangre iba a tomarse unas malteadas de fresa. Y ahí le hacen descuento y todo. De que, mira, el mejor día de mi vida, me hicieron descuento. Es más, no pagué. Y toda la taza ahí o el vaso lleno de sangre por sus manos. También Pancho Villa es el único que ha invadido territorio estadounidense en toda la historia. Es el único que ha introducido un ejército en territorio estadounidense, ha asaltado una ciudad y ha salido invicto. Columbus, Texas. Porfirio Díaz invadió Columbus, Texas para asaltar una fábrica de municiones. Wow. Y regresó intacto, por eso Estados Unidos quería su cabeza, ya que es el único que ha invadido exitosamente Estados Unidos con un ejército y ha vivido para contarlo. Qué triste para Estados Unidos. Sí. También O sea, me mataron, o sea, me invadieron y aparte ni siquiera hice nada no pude hacer nada para detenerlos. También fue el primer actor exitoso de cine mexicano. Sobre él se grabó una película de la Revolución, donde él era el actor principal, narrando sus propias aventuras en medio de la guerra. Y Como fue... Corra. Exactamente. Entonces fue el actor de cine inicial de México. Fue el primer actor de México, por decirlo así. Este Pancho Villa era... Pues era un ¿Era personajazo. Era un personajazo el vato. Profe, ¿y no saben dónde se puede ver eso? ¿Cuál? ¿Puedes verlo en En YouTube, las hija? cosas que actuó. ¿Puedes verlo en YouTube? Pancho Villa, grabación de la independencia. Grabación de la revolución. Pancho ¿Y Villa, eso original. ¿Cuándo fue? 1910, 1918 más o menos. Entre esos... Sí, ¿verdad? Para entonces ya había para grabar de que cintas. Sí, el que trajo el cinematográficas. cine a México fue Porfirio Díaz, de hecho. Fue el que de él se grabó la primera cuestión. También pueden escuchar a Porfirio Díaz ahí. A ver, deja. Sí, ahí sí lo Una escuché. carta A Edison, Darwin, ¿no? a Edison. No, a Edison. A Tomás Alva Edison, un fonógrafo. De hecho, creo que lo tengo aquí en YouTube. A ver, Tomás Alva Edison, Porfirio Díaz. A ver, si quieren escuchar cómo era la voz de Porfirio Díaz. Contestación. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Así hablaba Porfirio Díaz. A todos los que nos Hablaba escuchan. súper- Esa grabación la hizo en 1909, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente era la época moderna cuando vivíamos en esa época. Ya había coches. A Pancho Villa lo matan en un coche, de hecho. Lo balacean, le dan 50 balazos. En la ciudad de Parral. No, en la ciudad de... Ahí en Chihuahua lo matan, ¿no? Entonces, ya prácticamente estábamos en la modernidad, ¿no? Adelante, chicos. ¿Qué más queda? Bueno. Si no, para que vayan despidiendo Pues el podcast. ya no casi puse nada en el termina. chat. Que se me apagó la compu. No sé si los del chat tengan algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas, adelante. Les vamos a pedir, chicos, que Comentarios. en la página de Instagram de los muchachos de aquí de la sociedad se les va a sugerir los temas siguientes para que ustedes elijan también qué tema les interesaría escuchar y que también propongan a los siguientes participantes, ¿no? del podcast para que también vengan y nos acompañen. Si eres algún estudiante de la escuela de Senda, puedes nada más mandar un mensaje al Instagram, que es Sociedad de Alumnos, Senda Nomads, y tal vez ahí platicar un poquito para ver si podrías entrar y platicar con nosotros de algún tema que tú o más gente haya decidido darnos. Así También, que, también les Te pedimos... digo que en Halloween hagamos una sesión espiritista. Pues adelante podemos hacer ahí la Algo. casita del terror Nomads con Casita Ouija y del todo el terror. rollo. No tiene que ser nada diabólico, así que nomás. nos van a leer nuestras Jesús. palmas. Ay, sí, eso también está padre. También les pedimos el apoyo a todos, Ahorita chicos. eso.
tanto a los de nuestra prepa como a los de prepas externas que nos escuchan, que compartan nuestro contenido y que, no, y que se unan a los directos, ¿no? Es muy interesante también interactuar con ustedes en vivo, responder sus preguntas, leer sus anécdotas, leer sus opiniones. Entonces, este contenido se va a subir a YouTube. Ahí en YouTube nos comentan también aquello que les gustaría escuchar. Y la próxima ocasión que volvamos a tener así un podcast en vivo, también les pedimos que pues nos acompañen y que lo compartan con gente que cree que crea a las que les vaya a interesar este tema, ¿no? En efecto. Así que bueno, supongo que eso sería todo por hoy. Mi nombre es Gonzalo Jiménez. Fue un gusto. Espero que les haya gustado el podcast, el episodio de hoy. ¿Algo más que quieran decir? Mariel, despídete, tus conclusiones. Pues saludos al Maitorena porque aquí anda. Y pues espero que a la próxima nos toque hacer algo como más orgánico. También, En el que esté participando la gente y que ponga cosas. y también invitamos a al Maitorena y a toda la gente que ya son egresados, sí, que nos platiquen sus experiencias en la uni, a ver, sus También. aventuras, al Arturini, al Maitorena, a la Majo, que son integrantes activos de este proyecto de Know Your Podcast de Senda Nomads. Entonces, también ahí que se animen, que se jalen. Ya saben que yo quiero estar con ustedes, plebes. Que nos digan y que se vengan para acá. Muy bien, creo que eso sería todo. Perfecto, ¿no? Gracias. También para mí fue muy importante, chicos, muy chilo pasar este rato con ustedes. A ratos hubo hasta 13 conectados, interactuando en el chat. Muchas gracias. Y pues nada, ¿no? Sigan ahí el canal de Know Your Podcast en YouTube. En YouTube. Síganos aquí en Twitch cuando tengamos aquí el en vivo. Vamos a tratar de que esto sea más constante, de que por lo menos cada 15 días estar sacando un en vivo con todos ustedes. Propónganos temas, tanto por Instagram como por YouTube. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias ahí. Sigan a Diego en sus redes, sigan a Gonzalo en sus redes, que ahí está creando contenido de música. Y pues nada, ¿no? Mariel, ¿tú no estás creando nada en redes todavía? No, yo no uso redes sociales, Ah, la pues, verdad. Mariel, Pero nomás les digo que pues ahí en Instagram vamos a subir de que encuestas para saber de qué temas quieren que hablemos aquí en el podcast. perfecto. Muy bien, yo también, muchas gracias, chicos. Yo soy el profe Julián. Sigan ahí Perracultura, un canal de filosofía e historia que estoy haciendo para ustedes. Todavía no he subido contenido últimamente, pero ya estoy ahí creándoles algunos videitos para que chequen algún contenido académico de filosofía, de historia, si les interesa el tema. Y pues nada, ¿no? Bueno, pues ahora sí es todo, ¿no? Adelante, despide, Gonzalo. Bueno, entonces esto fue todo por el día de hoy. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos en el próximo episodio de Know Your Podcast. Hasta Que tengan luego. bonita noche. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Y muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, los quiero mucho.